Muy buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la UTP. eh, Somos el grupo 4 del curso Problemas y Desafíos del Perú Actual con el docente Marvin Ceballos. Hoy les presentaremos nuestro tema titulado La reforma agraria en el Perú, un proceso de justicia e inclusión social. Como ya mencioné anteriormente, este trabajo forma parte del curso Problemas y Desafíos del Perú Actual y fue elaborado por mis compañeros Álvaro Andrés Dávila Panduro, Raúl Rodrigo Yayahui Salvatierra, Yujin Andrea Mazali, o sea, quien les habla, Luis Antonio Ramírez Medina y Jacqueline Lorena Ramón Rafael. A continuación les daré una breve introducción del tema en general, el cual nos dice de que la reforma agraria fue, por así decirlo, un proceso histórico que buscó transformar la estructura del campo, eliminando la desigualdad en la tenencia de la tierra y promoviendo la justicia social. De acuerdo a esto, les voy a comentar brevemente el contexto histórico para entender la importancia de este proceso en general. Durante gran parte del siglo XX, el campo peruano estuvo marcado por una fuerte desigualdad. Las tierras estaban concentradas en pocas manos, mientras que la mayoría campesina vivía en pobreza y exclusión. Frente a esta realidad, en 1969, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de la Reforma Agraria, con el objetivo de acabar con el sistema latifundista y transformar la estructura agraria del país. Esta reforma buscó devolver la dignidad a quienes durante siglos habían sido marginados del desarrollo nacional. Con esto me estoy refiriendo a los campesinos. Podríamos decir que fue sin duda uno de los procesos más trascendentes del siglo XX, porque intentó reconstruir el campo sobre la base de la justicia social y la igualdad. En ese contexto surge la siguiente pregunta. ¿Fue la reforma agraria beneficiosa para el Perú? A partir de esta interrogante, nuestro grupo adopta una postura a favor, ya que consideramos que la reforma agraria en sí democratizó el acceso a la tierra, redujo las desigualdades históricas y también promovió la justicia social y la inclusión del campesinado. Para desarrollar esta exposición, abordaremos el tema desde las tres dimensiones principales. El aspecto político, donde explicaremos cómo la reforma agraria debilitó el poder de las oligarquías rurales y fortaleció la presencia del Estado. El aspecto económico, que mostrará cómo los cambios en sí, en la redistribución de las tierras y la creación de, por así decirlo, de cooperativas campesinas. Y el aspecto social, donde analizaremos el impacto en la dignificación y en la participación del campesinado peruano. Finalmente, también les presentaremos nuestras conclusiones generales en las que reafirmaremos que este proceso, a pesar de sus limitaciones, fue un paso necesario hacia la equidad y la inclusión en nuestro país. Con esto damos inicio a nuestra exposición sobre la reforma agraria y a continuación mi compañero continuará con el aspecto político. Hoy voy a hablar sobre la reforma agraria del Perú, especialmente de su dimensión política. Es decir, hablar sobre cómo cambió el poder y la participación en el país. En primer lugar, desde el punto de vista político, la reforma agraria significó un cambio profundo en la estructura del poder del país. Durante muchos siglos, las oligarquías rurales, los grandes terratenientes, concentraban no solo las tierras, sino también la influencia política y económica. Como menciona el historiador Jorge Basadre, la concentración de la tierra fue durante siglos la base del poder económico y político en el Perú, y su redistribución significó un acto de
de justicia largamente esperada. Con esta reforma, el gobierno debilitó el poder de las élites tradicionales, fortaleciendo la presencia del Estado en las zonas agrícolas. Por primera vez, los campesinos empezaron a tener voz y representación política, formando movimientos y organizaciones que reclamaban igualdad y derechos. En resumen, la reforma agraria fue en su dimensión política, un acto de justicia y participación que cambió la base del poder y ayudó a construir un país más igualitario. En conclusión, la reforma agraria no solo cambió la propiedad de la tierra, sino también el poder en el Perú. Marcó el inicio de una etapa más justa, donde los campesinos tuvieron voz y el Estado empezó a tener un papel más activo en la sociedad. Buenas. A mí me tocó hablar de la dimensión económica y comienza tipo. Desde el ámbito económico, la reforma agraria tuvo como objetivo romper con las relaciones de las explotaciones que existen en el campo y crear una economía más justa y productiva para todos los campesinos. Obvio. Aunque bueno, como aquellos tiempos antes de 1969, las grandes haciendas concentraban la producción y las ganancias, mientras que los campesinos trabajaban sin derechos ni beneficios. Había una desigualdad demasiado grande en parte de sus trabajadores, como también en sus condiciones. Con la reforma se distribuyeron las tierras, permitiendo que miles de familias campesinas accedieran por primera vez a un medio de producción propio. O bueno, como nos señaló Chirinos en 2019. La distribución de tierras permitió que miles de familias campesinas pudieran acceder a medios de producción y mejorar sus condiciones de vida, aunque con limitaciones estructurales. Como bueno, algunas cosas pueden servir también. Además, que el Estado promovió la creación de cooperativas agrarias y comunidades campesinas, buscando que las familias se organizaran de manera productiva y autónoma, dándoles una mejor calidad. Si bien algunas cooperativas tuvieron problemas de gestión o falta de apoyo técnico, ya que no todo puede salir bien. La intención económica, bueno, por un lado positivo, la intención económica fue positiva, porque integró a sectores antes marginados y dio impulso a la economía rural. En conclusión, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que nos dan, o que no podemos nosotros sacar conclusión, se diría que la reforma agraria redujo la desigualdad históricamente, dándoles los mismos beneficios y calidades a a los campesinos y a los productores de agrarios. Equitativo de tierra, dándoles, por decirlo, acceso equitativo de tierra y agrario las bases de un desarrollo más descentralizado y justo para todo aquel que quiera ser económicamente de los campesinos. Tercer argumento, dimensión social. En el ámbito social, la reforma agraria fue un cambio positivo que ayudó a mejorar las condiciones de vida y la dignidad del campesinado peruano. Según José Matos Mar, la reforma agraria modificó profundamente las relaciones sociales del campo y permitió la incorporación de los campesinos a la vida nacional. Este proceso de las familias rurales la posibilidad de ser reconocidas como ciudadanos con derechos, fortaleciendo en la autoestima y su sentido de pertenencia al país. Además, la reforma impulsó el acceso a servicios básicos como educación y salud en muchas comunidades rurales, mejorando el bienestar general. Aunque los resultados no fueron iguales en todas las regiones, el impacto social fue mayormente favorable, pues redujo la desigualdad extrema entre el campo y la ciudad desde la perspectiva actual. Este legado sigue siendo relevante, ya que sentó las bases para los desafíos contemporáneos del Perú como la inclusión social y el desarrollo rural
sostenible. Por alto, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa social al promover justicia y cohesión en una sociedad históricamente dividida. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jacqueline Ramón y yo voy a hablar lo que son las conclusiones. Ya. Después de analizar las tres dimensiones que son política, económica y social, podemos concluir que la reforma agraria en el Perú fue un proceso necesario y beneficioso. A pesar de sus limitaciones, representó un gran cambio histórico que transformó la estructura del país y nos dio oportunidades a quienes habían sido marginados durante siglos, ¿no? Desde el ámbito político, podemos ver que debilitó el poder de la oligarquía, permitió la participación de campesinos en la vida pública. Del segundo punto podemos ver lo que es económico, democratizó el acceso a la tierra y promovió el desarrollo rural. El tercer punto, que vendría a ser el punto de la vista social, damnificó a la vida campesina, fomentando valores de justicia e igualdad e integraciones. En cuanto a su legado, siguió siendo relevante en la actualidad porque nos recuerda que la igualdad y la inclusión son pilares fundamentales para el desarrollo del Perú. Por eso es que como grupo reafirmamos nuestra postura. La reforma agraria fue un paso decisivo hacia la modernización, la equidad y la democratización del país. Eso es todo. Gracias.